vamos a disponernos para adorar y alabar a nuestro Señor. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más
Muy buenas noches, iglesia. Gracias, Katica, por este tiempo de adoración y de alabanza. Y como decía la canción que estábamos cantando, no hay lugar más alto que estar a sus pies, y más que nunca necesitamos eso, y es el tema que vamos a tratar hoy. Pero bueno, un poco triste, porque siempre que vemos situaciones tan duras como las que estamos viviendo en Colombia en este día de paro, pues es doloroso, ¿verdad? Y sin decir que no estamos de acuerdo con las protestas, porque la gente tiene el derecho a hacer su protesta, pues es doloroso ver cómo se cambia la protesta por el vandalismo y cómo lo que hacemos es salir a dañar y a destruir y a generar ambientes que no son correctos. Y entendemos que nuestra mejor arma es el Señor y que Él es el que nos fortalece. Así que en esta noche está convocada, creo que a las 8 de la noche, no sé a qué horas, un cacerolazo. Y no voy a hablar de que sea espiritual, no voy a hablar de eso, pero a mí sí me genera cierta, como qué sé yo, carga el escuchar eso, porque no sé por qué me vienen imágenes de Venezuela y viene a mí como un sentimiento de que eso genera ruina o sin hablar nada espiritual, no estoy hablando nada de eso. Pero le pido más bien que nosotros entendamos que necesitamos es buscar a Dios, que necesitamos pedirle a Dios que Él traiga la justicia y que necesitamos nosotros ser coherentes para el momento de la justicia. Estoy que llego a Romanos capítulo 13, donde vamos a hablar de la autoridad y donde seguramente quiero dar una explicación más amplia de todo esto que tiene que ver con cómo yo me comporto frente a la autoridad, hasta dónde yo debo sujetarme según lo que la palabra me dice y hasta dónde, en qué momento yo debo oponerme a una autoridad si es que tengo que hacerlo. Pero creo que en este momento, como hablaba ayer, nuestra posición como cristianos es la de orar por esta nación, la de orar por nuestras autoridades y la de orar para que no haya tantas situaciones. Con todo lo que pasó hoy, lo que se hacen es aumentar más gastos, lo que se hace es generar más situaciones difíciles. La gente entra a cuarentena el próximo viernes y hoy fue un día perdido en la parte laboral, así que son muchas cosas, no sé cuántos contagios pudo haber en esto. Entonces es como que ser un poco más coherentes, ¿de acuerdo? Y no solamente tener ese espíritu de estar protestando, sino entender los tiempos y los momentos. Así que le invito a que por un momento oremos por nuestra nación y después ya empezamos la palabra. Señor Dios del cielo, en esta noche queremos darte a ti gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación y colocar delante de ti, Señor, nuestras vidas para decirte: Dios, te amamos, te queremos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y Padre, clamamos por nuestra Colombia, por nuestras ciudades, Dios, y por todo esto, Señor, que quiere desestabilizar, Señor. Y no estamos diciendo que no estemos en contra o que estemos a favor, Señor, de las marchas. Lo que estamos diciendo, Señor, es que no es justo, Dios, que las marchas se utilicen, Señor, para vandalizar, para romper, para dañar, Señor, aún para ir con irrespeto, Señor, Dios de la gloria. Permítenos entender, como decíamos ayer, Dios, que nosotros no pertenecemos al modelo de este mundo, Señor, que queremos romper, Señor, ese modelo de anarquía, ese modelo de rebeldía, Señor, en que nos quieren llevar a vivir, Dios, y entender, Señor, que hay otras maneras y que hay principios claros y que tendríamos que pensar a partir de nosotros mismos, de las responsabilidades que asumimos, Señor, para ir hacia adelante, Señor, Dios del cielo. Hoy oro, Padre, para que en cada ciudad de esta nación, Señor, tú traigas la paz, traigas la tranquilidad, Señor, para que todo lo que ha sucedido, Señor, no genere situaciones aún más graves que las que ya hemos visto, Señor, y para que pueda haber, Señor, un espíritu de reconciliación. Aún oro por todo lo que viene, Señor, en estos días posteriores, Dios, el 1 de mayo, el día sábado, Señor, que generalmente también lo utilizan para protestas, Señor. Permite que sea una protesta legítima, Dios, pero que no sea, Señor, este vandalismo que estamos viendo, Padre. Te pido, Jesús, que la gente, Dios, pueda voltear también los ojos a ti, Señor, y entender que tú eres nuestro príncipe de paz, aquel que hace justicia, Dios, y que necesitamos, Señor, buscar, Dios, antes que derrocar un gobierno, Señor, que pueda ser mezquino, entender, Señor, si estamos preparados para que podamos levantar, Señor, hombres que estén en el gobierno, que tengan el temor tuyo, Señor. Padre, de nada sirve colocar otras personas, Señor, que tal vez con ideas diferentes tengan el mismo corazón corrupto o endurecido en contra tuya, Señor.
Hoy clamamos, Dios, por nuestra Colombia. Nos duele nuestra patria, nos duele nuestra nación, nos duele, Señor, todo lo que suceda, y pedimos, Señor, que sea tu misericordia. Padre, que la iglesia entienda que su posición es diferente, que su posición es de oraciones, de entrega, Señor. Que, Padre, a lo largo de la palabra, Señor, tú nos muestras ejemplos de cómo cuando tu pueblo se humillaba delante de ti, o cómo cuando había una actitud de arrepentimiento, Señor, las cosas cambiaban y marchaban en el orden correcto, Señor. Padre, sabemos que esta reforma tributaria, Señor, es arbitraria. Sabemos, Señor, que a nadie beneficia, Dios del cielo, pero, Padre, permítenos entender que hay otras maneras, Señor, que podemos buscar otras vías, Dios, y que no sea, Señor, el aumentar, Señor, la polarización de un país, de una nación, el levantarnos unos contra otros en odios, en rencores, en rabia, Señor, cuando tal vez, Señor, estamos viviendo las mismas situaciones. Dios, permite que la iglesia pueda tener una palabra, Señor, de entendimiento. Hoy oraba, Señor, y decía: si yo fuera gobernante, ¿cómo podría gobernar con sabiduría, Señor? Y es tan duro, Padre, mantener a todo el mundo satisfecho o contento con lo que está pasando, y más cuando hay fuerzas oscuras por detrás de todo que están buscando, Señor, siempre desestabilizar, Señor, y romper, Señor, la cordura, Padre. Pero hoy, como iglesia, Señor, desenmascaramos al enemigo y te pedimos, Dios del cielo, que tú nos ayudes a vivir en una nación que cambie, que sea transformada y que sea levantada, Padre. Permite que el nombre de Cristo sea levantado en esta nación, Señor, pero permítenos entender que no es solamente a través de una emoción, Dios, sino realmente de tener hombres y mujeres que seamos, Señor, transformados por tu palabra, como hemos venido hablando a lo largo de estos días, Señor. Que tengamos un corazón de obediencia primeramente a ti, que tengamos una negación, Señor, a aquellas cosas que salen, Señor, de lo que tú quieres, y como lo vamos a hablar en esta noche, que podamos generar un corazón de humildad, Señor. Hoy oramos, Señor, por todos los que están en las protestas, para que tú los guardes, los cuides, Señor, para que bajen los ánimos y los lleves a sus hogares, Señor. Oramos por los gobernantes, el presidente, los ministros, los alcaldes, Señor, la policía, que todos tengan la coherencia, Dios del cielo, y toca el corazón de nuestros gobernantes, Señor, para que realmente, Padre, si es necesaria esta reforma, Señor, que sea ajustada a la realidad, Señor, y que no venga, Señor, a dañar más, Señor, la parte económica de tanta gente que hoy, Señor, está viviendo situaciones, Señor, de dolor y de angustia, Padre, por todo lo que ha generado esta pandemia, Dios. Hoy clamamos por nuestra nación y clamamos por el mundo y por todos estos gobiernos que se están levantando, Señor, para desestabilizar, Señor, y para ir en contra de los principios tuyos, Señor. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que nuestra confianza está puesta en ti, y que tú eres, Señor, aquel a quien acudimos, Señor, para que traigas, Señor, el alivio, para que traigas el abrigo, Señor, a nuestras vidas, y para poder caminar en ti, Señor. Nos colocamos en tus manos, Señor, nos colocamos en tu presencia y te reconocemos a ti, Dios soberano, Señor Jesucristo, como la máxima autoridad de nuestras vidas, y lo que tú nos hables en tu palabra y lo que tú nos orientes será lo que haremos, Señor, conforme a tus riquezas y justicias en gloria. A ti toda la gloria y a ti toda la honra, y declaramos sobre nuestra Colombia, Padre, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, una palabra de bendición, de alivio y de fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero saludarles, saludo a Nancy, a Isabel Sarmiento, a Edwin, que están allí. También saludamos a Jacqueline Romero, buenas noches, Scarlett, a Estelita Castillo, a Yanira Balbuena, mi negrita, ¿quién más está acá? Héctor Camargo, Claudia Muñoz, Nancy Parra, bueno, ya la mencioné, Janet Pineda, Wilmar Pineda, qué bueno tenerte con nosotros, Misatu, Carelis, y bueno, las demás personas que se estén conectando, doctora Aida. Dios te bendiga a todos los que están conectados en este momento, y esperando que esta noche sea un tiempo de bendición, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con nuestra enseñanza, y entonces el título de hoy, el título de la enseñanza es: que el mundo reconozca en ti humildad. Que el mundo reconozca en ti humildad.
Qué tremenda esta palabra en estos tiempos modernos y en todo lo que estamos viviendo. Anoche hablábamos acerca de tomar decisiones radicales. Anoche hablábamos acerca de realmente cambiar y tomarnos en serio nuestro cristianismo y empezar a vivir conforme a lo que Dios quiere y de la manera que Él está estableciendo. Y en esas decisiones que debemos tomar, en esas decisiones radicales, creo que la de hoy es bien importante porque es aprender a ser humildes. Aprender a ser humildes. Y qué tremendo esto, qué tremendo, porque empezando por el que les habla, sé que la humildad es una virtud que debemos empezar a cosechar, pero que cuesta porque no es sencillo. Entonces, generalmente vemos en el mundo está gobernado, está guiado o está sujetado más bien por un espíritu de egoísmo, y ese egoísmo motiva un orgullo, y ese orgullo muchas veces lo vemos en personas, ¿de acuerdo? Y ese orgullo no solamente es la prepotencia, la arrogancia, el arribismo, sino a veces son orgullos disfrazados, pero que siguen siendo orgullos y que los vemos en las personas. Muchos de los hogares, muchas de las familias que a veces se disuelven es por actitudes de orgullo. Hay personas que prefieren por el orgullo no reconocer un error, no pedir perdón, no dar su brazo a torcer porque soy yo y porque no quiero reconocerlo, y acá vuelve y prima ese orgullo. Hay orgullo a nivel social, cuando no queremos escucharnos a unos a otros, lo que está hablando hoy de la intolerancia y de la polarización de los países. Entonces, si usted es de allá y yo soy de acá, no nos podemos hablar y no hay nada que hacer porque somos irreconciliables, y eso es un espíritu de orgullo también. Hay orgullo en la parte económica, y entonces a veces también por no querer reconocer nuestra situación, entonces tenemos gastos que no podíamos tener, y dolorosamente también a veces tenemos orgullo a nivel ministerial, tenemos orgullo dentro de la iglesia, y todo eso hace daño. Hace un tiempo yo vengo orando e investigando sobre este tema, y yo veo que el egoísmo, para mí, en mi concepto, el egoísmo es la raíz de muchos otros pecados que nosotros generamos: orgullo, vanagloria, soberbia, rebeldía, falta de sujeción, todo lo que usted quiera, viene como raíz de ese egoísmo, donde ese yo es tan difícil bajarlo, ¿de acuerdo? Entonces creo que siempre he hablado, hay una clase que damos en nivel 1, creo que es, donde hablamos de los enemigos del hombre, y decíamos la carne, el mundo y el diablo, decíamos que los 3 enemigos, pero yo siempre he sostenido que para mí el enemigo más fuerte que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos los que a veces somos expertos en sabotearnos, somos expertos en romper nuestros compromisos con Dios, somos expertos en dejar de disfrutar las bendiciones de Dios, muchas veces por mi orgullo, porque así soy yo y porque no quiero dar mi brazo a torcer. Y cuando yo entiendo esto, entonces estoy buscando mis propios intereses a tal punto que me vuelvo ciego. Me vuelvo indolente, me vuelvo indiferente a las necesidades de los demás, porque el centro del mundo soy yo, el centro del mundo gira en torno mío, y entonces quiero que me entiendan, quiero que me vean, quiero que me admiren, quiero que me reconozcan, quiero que me tengan pesar, quiero que me tengan lástima, quiero que vean cómo sufro, quiero que vean cómo me toca de duro en el mundo, e independiente cómo sea su actitud, usted me lo ha escuchado ya, siempre quiero colocar todo el centro en mí, por favor, mírenme, acá estoy, soy yo espectacular o grandioso o soberbio, o soy yo el que pobrecito, el que quiero que todos le tengan lástima y el que todos miren, porque es que nadie en la vida ha sufrido tanto como yo. Y cualquiera que sea su actitud, siempre está el orgullo, y ese orgullo hace que nosotros miremos solamente a nosotros mismos y se nos olvide el resto del mundo. Nos importa 5, y puede ser que al lado mío haya alguien sufriendo, nunca lo voy a entender. Y yo quiero hoy mostrarles algunos rasgos de ese orgullo que yo identifico, y lo voy a hacer colocándole frases y presentándolo con la palabra. Entonces, primero, el egoísta jamás estará dispuesto a incomodarse buscando el bienestar de otra persona. O sea, jamás. Una persona egoísta está bien y le importa 5 lo que esté viviendo otra persona. Y Mateo 25, del 42 al 44, dice la palabra:
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces está hablando la parábola. Entonces la gente le dice: Jesús, ¿y cuándo? ¿En qué momento te vimos? Y él dice: cuando no lo hicieron con ninguno de estos pequeños, no lo hicieron conmigo. Y muchas veces en nuestro egoísmo parece que no nos importara lo que pasa a nuestro alrededor, porque o yo estoy sufriendo mucho y quiero que me miren a mí, o yo estoy tan bien que no me interesa lo que está pasando con otra persona. El egoísta también está tan ocupado en sus propios sueños, está tan ocupado en sus propios proyectos de vida, que es incapaz de detenerse a pensar en las prioridades de Dios. Entonces yo tengo mi sueño, tengo mi plan tan bien determinado que yo no sé ni qué es lo que Dios quiere, pero necesito sacar adelante mi plan. Y Filipenses capítulo 2 versículo 21 dice la palabra: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces el egoísta es el que siempre está buscando lo suyo, pero ni por enterado de que Cristo está esperando que usted tenga una actitud diferente, tal vez de generosidad, tal vez de servicio, tal vez de amor, tal vez de oración, tal vez de intercesión por otras personas. El egoísta se amolda fácilmente al sistema del mundo. Así que esta parte me parece bien grave, porque anoche estábamos diciendo que teníamos que romper con el modelo del mundo, que teníamos que romper con esa Babilonia que siempre nos quiere meter en las cosas que son contrarias a la palabra. Pero resulta que el egoísmo, por el contrario, antes de alejarnos, nos mete más en el sistema del mundo, en el sistema de Babilonia. Y dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice la palabra. Entonces está hablando de cómo el mundo me va moldando cuando yo tengo un corazón egoísta. El egoísta es alguien tan duro de corazón, o sea, ha endurecido tanto su corazón, que no reconocerá el dolor de una persona necesitada aunque la tenga enfrente. Y dice la palabra en Santiago capítulo 2 versículo 15 al 16: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y entonces habla cuando nosotros le decimos a la gente: Dios te bendiga, ánimo, ánimo, Dios te va a sacar adelante y todo, pero ni siquiera se nos ocurre preguntarle: ¿ya comió? ¿Ya tomó algo? ¿Ya almorzó? ¿Tiene cómo pagar el arriendo el próximo mes? ¿Tiene cómo hacer tal cosa? Porque entonces somos indolentes. El egoísta como que no está pendiente de las necesidades del otro. El egoísta está tan cómodo, o sea, ya no solamente es indolencia sino comodidad, que aunque tenga la oportunidad de servir, prefiere seguir en su comodidad, porque yo no me quiero incomodar por otro. Y dice Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces has podido hacer el bien? ¿Cuántas veces has podido tener la posibilidad de ir y extender tu mano para ayudarle a alguien y has dicho: no, tal vez después, porque ahorita estoy cansado, estoy acá descansando? Eso es el egoísmo. El egoísmo carece de actos de compasión, o sea, escasea en actos de compasión. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces el egoísmo hace que yo no tenga compasión, y la falta de compasión es una pregunta que Cristo nos hace: oiga, ¿y seguro el amor de Cristo mora en su vida? ¿Seguro usted ha nacido de nuevo? Entonces esta serie de condiciones son las que hacen que nosotros entremos en ese corazón egoísta. Lo que nosotros vemos en el mundo hoy cotidianamente, para mí es eso, es egoísmo. Cada uno, ahora, pastor, usted no me va a meter en tema político, no me va a meter en esto, no creo, ya le digo, no creo que sea justa la reforma tributaria y todo esto que están haciendo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, cuando salen a la calle y hacen vandalismo, o sea, no nos damos cuenta que es contra nosotros mismos.
O sea, cuando tumban una estatua, cuando tumban un poste, cuando voltean un bus del Transmilenio, o lo que pasó en Cali con el mío, creo que fue lo que sucedió. O sea, la pregunta es que al alcalde o al presidente le van a sacar eso de su salario para pagarlo. No, eso va a salir de los mismos impuestos por los cuales estamos protestando, va a salir de lo que estamos viviendo situaciones duras. Sí, claro, entonces vamos a entender la corrupción del país. Sí, claro, yo la entiendo y obviamente oramos, como les dije hace un momento, para que un día tengamos personas honestas en esos cargos, personas con el temor de Dios. Pero mientras tanto no podemos justificar las cosas que hacemos, porque todo eso se lleva a un egoísmo en donde yo estoy pensando en mí, creo que es lo correcto y creo que es esto, pero no estoy pensando en el bien general. Alguna vez me enseñaron a mí que yo tenía derechos, pero que mis derechos terminaban cuando empezaban los de la otra persona. Entonces no es que solamente priman mis derechos y que yo tengo derecho a ser reconocido, admirado, a protestar o lo que sea, pero no me importa lo que los demás piensen, sino que yo tengo que saber que estoy en una comunidad donde yo tengo la necesidad de respetar también a otras personas, que si yo exijo respeto, yo quiero respetar. Mañana cuando estemos en el ICAS en casa, creo que la última pregunta es esa: ¿a usted trata a los demás como a usted le gustaría que lo trataran? Entonces yo pregunto hoy, la gente que estaba en la marcha estaba tratando a los otros, a los que consideraba sus enemigos, como les gustaría que lo trataran, porque generalmente somos implacables cuando sentimos que tenemos la razón, pero quisiéramos que la gente tuviera misericordia de nosotros cuando nosotros somos los que nos hemos equivocado. Y acá habla de una actitud donde somos más condescendientes. Así que Pablo nos va a decir, así como nos dijo el domingo y nos dijo: venga, yo quiero que ustedes realmente sean obedientes. Yo quiero que realmente entiendan que su mejor adoración, que su mejor sacrificio, que su mejor entrega al Señor es un corazón rendido en humildad. Ese es el olor grato, el olor fragante que va a subir a mi templo, a mi trono, como esa adoración perfecta. También dijimos ayer que el Señor no quería que nos amoldáramos a este mundo, que no pensáramos como piensa este mundo, que no actuáramos como este mundo, ni habláramos como este mundo, sino que entendiéramos a través de la palabra, exponiendo nuestra mente y exponiendo nuestra vida a la palabra, que cambiáramos nuestras actitudes. Por eso hablábamos de un cambio radical. Y hoy el Señor va a atacar directamente nuestro ego y nos va a decir: y yo quiero que ustedes sean humildes. Por eso la palabra nos insta a que entendamos por qué somos así. Y somos así porque venimos de una naturaleza caída, o sea, está en los genes, está en nuestro interior. Somos así porque así nos enseñaron, porque desde que nacimos nacimos con esa tendencia a querer llamar la atención, a querer ser reconocidos, a querer pasar por encima de los demás, a que no tuviera ninguna autoridad sobre mi vida. Y todo esto viene porque el mismo hombre se negó a la autoridad de Dios, entró en egoísmo y pensó en él mismo. Por eso Pablo nos sigue diciendo en su carta, Romanos capítulo 12, versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Pablo ya nos dijo: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Obediencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Negación. Y ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Humildad. Ahora, para mí no es arbitrario que Pablo haya empezado el capítulo 12 cuando está iniciando apenas lo que terminó de hablar de toda la doctrina, que empiece con estas tres características, porque creo que no solamente para este capítulo, sino para todo lo que nos falta del libro de Romanos, Pablo constantemente nos va a estar recordando, o yo tengo que estar recordando mejor, sobre las enseñanzas de Pablo, que yo tengo que primero prima sobre mi vida una obediencia a Dios. Prima sobre mi vida una negación al modelo de este mundo, y prima sobre mi vida una actitud de humildad. En todas las áreas yo necesito entender eso.
Yo necesito manejar esta situación porque es lo que Dios me está pidiendo, porque es lo que Dios me está demandando, porque es lo que marcará la diferencia. Estamos tan impregnados de este mundo, estamos tan impregnados del mover, de la corriente de este mundo, que a veces hay cosas que son contra la palabra, que son contra Cristo, que nosotros las damos por entendido porque parece que fuera normal, porque todo el mundo lo hace. Pero el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté correcto. Hay un dicho popular que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, eso es lo que dice el dicho popular, pero nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de lo que Dios realmente dice. La voz de Dios es la voz de Dios. Y nunca la voz del pueblo va a ser la voz de Dios, porque la voz del pueblo, cuando no tiene el temor de Dios en su corazón, jamás va a hablar en el mismo concepto, en el mismo sentido del que habla Dios. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está demandando a nosotros una estatura diferente, una altura diferente, que el sacrificio tan grande que Él pagó en la cruz del Calvario amerita que nosotros respondamos a Él con la altura que Él merece, pero no en nuestras fuerzas, porque no lo podemos, sino como producto del nuevo nacimiento. Y a partir de eso, entonces vengo con mi primer punto. Y mi primer punto es: la humildad inicia con una actitud de sujeción. La humildad inicia con una actitud de sujeción. Creo que era anoche que les decía, y de una u otra manera el domingo también lo comenté, que a mí me aterra cómo se ha perdido totalmente el concepto de autoridad. Cómo hemos perdido ese concepto de respetar las autoridades. Cómo nos enfrentamos a la autoridad como si nada. Y a veces lo veo con jóvenes de la iglesia en la manera como encaran a sus padres. Y a veces lo vemos en situaciones laborales. Y a veces lo vemos también en las situaciones de la vida pública. Cómo no respetamos, cómo no tenemos un sentido mínimo de respetar las canas, de respetar la edad, de respetar las personas que están colocadas en autoridad. Pero es que se están equivocando y están haciendo las cosas mal. Sí, yo no estoy diciendo que no estoy defendiendo que la gente lo esté haciendo bien. Pero la pregunta es: si la autoridad se está equivocando, ¿tú también te estás equivocando o tú estás haciendo las cosas perfectas? Porque a veces es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero no mirar la viga que hay en nuestro propio ojo. Así que algo que genera la humildad, o cómo inicia la humildad inicia en una actitud de sujeción. En una actitud, y que para mí, ¿qué es la sujeción? Voy a colocarlo en estos términos. La sujeción, Dios me acaba de dar algo. La sujeción es una plastilina fresca que usted puede moldear, que usted puede mirar lo que hay. Pero yo no sé cuántos han visto una plastilina que se deja por ahí, se seca y se vuelve como arenosa. La rebeldía es eso, que usted no se puede moldear, porque cuando se va a querer moldear se quiebra, se desborona, se rompe totalmente. Entonces Dios quiere que nosotros en la sujeción seamos dóciles, seamos dúctiles, seamos maleables, no por el hombre, no por el mundo, no por las circunstancias, sino por Dios a través de su guía. ¿Y por qué yo empiezo con este punto de sujeción? Porque resulta que para la época donde Pablo está escribiendo, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo la está escribiendo desde la cárcel, porque él siente que tiene la autoridad para hacerlo, porque ha sido reconocido como apóstol por los otros apóstoles. Así que él está escribiendo desde su posición de autoridad. Pero si nosotros estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los romanos como una guía de entender la autoridad de Dios, implícitamente Pablo, desde sus escritos y la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, viene a ser autoridad sobre nosotros. Y él dice, en el texto dice: digo pues por la gracia que me es dada. Y Pablo está diciendo: lo hablo desde apóstol, Dios me ha dado una gracia, y entonces digo por esto que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto que el que debe tener. Así que está diciendo: quiero que no se sientan más de lo que deben sentirse, quiero que no se sientan más que los demás, quiero que no sean arribistas, quiero que no miren a nadie por encima del hombro. Entonces, listo, es normal verlo en otros aspectos, es normal verlo en el deporte, cuando un deportista se siente mejor que otro deportista, o un equipo se siente mejor que otro equipo. Es normal verlo en la política, cuando los de un partido creen que tienen la verdad absoluta, pero los del otro tienen la verdad absoluta. Es normal verlo ahí. Tristemente es normal verlo a veces en las familias, cuando el esposo contra la esposa, o la esposa contra el esposo, o los hermanos entre ellos. Es difícil y más triste todavía cuando los padres contra los hijos, o los hijos contra los padres. Pero mucho más triste y mucho más lamentable cuando también lo vemos en la iglesia, cuando pensamos
pensamos que la iglesia que yo pastorea es mejor que la que pastorea el otro, que nosotros somos más santos que los otros, que hacemos mejor las cosas que los otros, cuando tenemos que entender que somos un solo cuerpo y que Pablo nos dice a nosotros como iglesia que nadie tenga más alto concepto que debe tener, que nadie se crea más que los demás. Ahora piensa por un momento, y si tú te detienes a mirar muchas acciones en tu vida, tú entenderás que muchas veces te sientes mejor que los demás. ¿Cuándo te sientes mejor que los demás? Cuando te crees en la autoridad de opinar sobre lo que el otro hace. Cuando tienes la costumbre de estar señalando sus errores, diciéndole: mira cómo te paras, mira cómo te vistes, mira cómo hablas, mira cómo haces, mira cómo tal cosa, pero nunca eches a ver de lo que tú estás haciendo. Nunca estás mirando si lo que tú estás haciendo está correcto. Así que Pablo, como autoridad, nos está hablando y nos está diciendo que nosotros debemos reflejar un corazón humilde, que una forma en la que se puede distinguir un real siervo de Dios es a través de un corazón humilde. A veces encontramos ministros de la palabra, hombres que son doctos en la palabra, que tienen conocimiento, pero que wow, o sea, su ego, su orgullo es más fuerte, y resulta que acá Dios nos llama a ser humildes. A veces, y tristemente lo digo, entonces encontramos ministros que tienen que llegar con escoltas y no me toque y no me mire. Cuando yo miro a Cristo y tal vez lo imagino en las calles de Jerusalén caminando, la mujer del flujo de sangre lo pudo tocar, pero lo pudo tocar porque hay un montón de gente. Pedro le dice: ¿cómo me dices que quién me ha tocado? Estamos en un transmilenio, y cómo va a decir que quién me ha tocado, estamos acá apretados, pero era porque Jesús era accesible a la gente. Pero a veces nos hacemos inaccesibles porque nos consideramos los todopoderosos, los mejores, los magnates, y resulta que no. Pablo dice: no será así entre vosotros. Ahora, Pablo lo hace, pero no solamente como impartiendo una orden desde alguien que no está dispuesto a hacerlo, sino que Pablo lo habla desde su propia experiencia. Usted recordará que Pablo antes era Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un hombre que estaba dispuesto a matar por sus ideas, a matar por sus convicciones, a matar por sus judíos, a matar por la ley, a ir en contra, a detener cristianos, a encarcelarlos, a borrarlos del mapa en su prepotencia, en su arrogancia. Algo que comentaba cuando finalizábamos la carta de la lectura de los capítulos de la doctrina era que Pablo, cuando él se presenta en Filipenses, dice que él sentía que era irreprensible a cuanto a la ley, pero que él después se da cuenta de que no era tan pecador como los demás, porque cuando él se sentía por encima, cuando él se sentía mejor, cuando era el arrogante, estaba cometiendo los mismos pecados que él creía que estaba cumpliendo en la ley. Así que el egoísmo es algo que nos ciega, y a Saulo de Tarso lo tenía ciego. Pero cuando Cristo entra a su vida, este hombre cambia de posición, y ahora, siendo Pablo, siendo el apóstol de la iglesia, siendo el hombre que está escribiendo esto, él da un ejemplo de humildad, y él muestra cómo él mismo se ha caído, se ha rebajado a sí mismo en su posición. Ahora, no que Pablo hubiera perdido la autoridad, porque creo que la palabra nos deja ver en muchas ocasiones a un Pablo serio, a un Pablo que habla la verdad, a un Pablo que reprende cuando hay que reprender, que exhorta cuando hay que exhortar. Mas sin embargo no es un Pablo que pase por encima de los demás y que se haga sentir él mismo como inalcanzable, sino es un Pablo que siempre está mostrando su humildad. Y en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14 yo leo el siguiente texto que dice: doy gracias al que me fortaleció, está hablando Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que él reconoce, como ya lo dije, que aunque en su antigua naturaleza se creía irreprensible, ahora él entiende que era blasfemo, que era perseguidor y que era injuriador, pero que ahora, sin merecerlo, Dios le dio ese galardón, Dios le dio ese privilegio.
Y entonces Dios nos invita a nosotros porque a veces venimos a la iglesia y Dios nos empieza a bendecir, Dios nos empieza a prosperar, crecemos dentro de la iglesia porque tenemos un ministerio, porque ahora Dios nos usa, porque ahora Dios nos permite, qué sé yo, ministrar, predicar, cantar, lo que sea. O tal vez usted no habla del ministerio, pero tal vez usted llegó a la iglesia y tenía una situación económica un poco precaria, pero a lo largo que ha caminado con Cristo, Dios empezó a bendecirlo y usted ahora tiene una mejor estatus, una mejor posición social. Y a veces hacemos que eso nos confunda y creemos que somos los mejores y que somos superdotados. Y algo que tenemos que entender es que Pablo, el apóstol, nos dice: no se crean más de lo que deben ser. Esto es la parte práctica del evangelio. Esta es la parte práctica de lo que hizo Cristo, de que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces me lleva a mí a entender que la humildad debe ser un distintivo en mi vida, que la forma de caminar, de actuar, debe ser esa actitud humilde que debo yo mostrar en cada momento. Viene mi segundo punto, y el segundo punto es la humildad, nuestro polo a tierra. No hay nada que nos lleve más a tener los pies bien puestos sobre la tierra que la humildad. Que todo el tiempo está reconociendo que no es por nosotros, que no es por nuestro talento, que no es por nuestra grandeza, que no es por nuestra sabiduría, que no es por lo grandes y lo brillantes que seamos, sino es solamente porque Él decidió amarnos, porque Él decidió bendecirnos, porque Él decidió cambiar nuestras vidas para que pudiéramos vivir de una manera diferente, para que pudiéramos entender la gracia, el amor, la misericordia que Él tiene con nosotros. Ahora, la humildad no es por debajearnos. La humildad no es sentirnos peor que nadie. La humildad no es arrastrarnos por el piso como cucarachas. No. Son expresiones más bien como tontas e ilusas. Creo que yo pensaría eso. Yo no puedo olvidar, en primer lugar, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en segundo lugar, menos puedo olvidar el precio que se pagó por mí en la cruz del Calvario. No para orgullo, sino para saber que tenemos una dignidad, para saber que tenemos un respaldo en Dios, que Él nos amó a tal punto. Y ahora el valor que nosotros tenemos, el valor que tú tienes y el valor que yo tengo, es el valor de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, su sangre derramada, ¿de acuerdo? Pero entonces el valor no es mío, no es por mí, no es por mi logro, no es por haber alcanzado, no es porque yo hago, no es porque yo pienso, no es porque yo doy, no es porque yo lo logré, es porque Cristo lo logró en mí. Entonces, recordar permanentemente de dónde me tomó el Señor es importante, porque aquí yo sí diría algo: cuando el Señor nos encontró, ¿cómo nos encontró? Independiente de que tú tuvieras dinero o no tuvieras dinero, independiente que tuvieras reconocimiento o no tuvieras reconocimiento, independiente que tuvieras fama o no tuvieras fama, el Señor nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Nos encontró sin algo en el valor mismo que nosotros podríamos tener, porque nuestra condición era apartados de Dios y condenados a una muerte eterna, separados de Dios. Y de allí, de esa celda oscura, de esa cárcel oscura, fue de donde Cristo nos rescató, nos trajo a su reino y nos ha tomado para que ahora nosotros caminemos en Él y tengamos la gracia y el amor de conocerlos. La palabra dice que sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no hay nada de lo que nosotros nos podamos vanagloriar. No hay nada de lo que yo me pueda sentir orgulloso. Entonces voy a hablar en términos humanos. Yo podría decir: uy, bonita la iglesia como está, ¿verdad? Y bonito ese grupo de alabanza que lo tenemos en la iglesia, y bonito tal cosa. Y cuando yo empiezo a decir eso, estoy diciendo: oiga, vea cómo no teníamos nada y vea lo que tenemos ahora. Soberbia, vanidad, altivez, arrogancia y querer desconocer que todo lo que tenemos es por su gracia.
Así que yo necesito entender cada día, necesito ir cada día a la cruz del Calvario y entender que es Dios, entender que es su soberanía, entender que es su gracia, entender que es su amor, entender que fue Él el que me tuvo por digno, y cada día tener un corazón de humildad. Como le dije hace un momento y pensando en Pablo, un corazón de humildad no es un corazón pusilánime, un corazón de humildad no es un corazón donde todo el mundo pasa por encima tuyo. Un corazón de humildad es un corazón donde tú no te crees más que nadie, tienes el polo a tierra para que sepas que aunque Dios te bendiga, aunque Dios te dé un ministerio, aunque Dios te dé autoridad, aunque Dios te coloque en un cargo de excelencia, siempre vas a recordar que todo lo que tienes se lo debes a Él y que tratas a todo el mundo por igual, y no importa que sea la persona más qué sé yo, reconocida o más pudiente o lo que sea, o que sea la persona de pronto con menos ingresos, con menos estudios, con menos oportunidades, a todos los vamos a tratar por igual, a todos los vamos a amar por igual y a todos los vamos a servir por igual. Tanto problemas tiene el que no tiene dinero como problemas tiene el que lo tiene. Tan falto de amor está el que está rodeado de una familia completa como el que no tiene quien le brinde un abrazo o un beso. Y acá en ese sentido es cuando yo entiendo que no me puedo vanagloriar, sino que siempre tengo que tener ese polo a tierra que se llama la humildad. Lo que ahora lo soy en Dios, pero lo soy por su gracia, pero también por mi dependencia a Él. Así que como yo crezco en humildad cuando yo ejercito la humildad día a día. O sea, la humildad es como un ejercicio que tú haces, donde tú cada día vas doblegando. El domingo cuando yo predicaba, en algún momento yo decía, yo quiero mortificar mi carne. Y mortificar mi carne es en reconocer que tenemos problemas, reconocer que tenemos situaciones difíciles, reconocer que no somos tan buenos. Cuando yo hablo de esto, y tiene que ver un poquito con lo que voy a hablar mañana, pero usted me ha escuchado los últimos domingos que yo digo gracias a los chicos de la alabanza y gracias a los chicos del sonido, porque yo podría ser soberbio y decir no necesito a nadie, yo pongo una cámara y acá y yo predico y todo, pero no se trata de eso. Se trata de que hay gente que, por ejemplo, nos puede llevar a la presencia de Dios a una linda alabanza que yo no tengo porque no sé cómo hacerlo, que tenemos personas que nos pueden hacer que el ambiente sea más especial, que podamos tener la claridad para poder escuchar un mensaje, y eso lo da el tener esas personas a nuestro lado. Entonces qué bueno cuando tú reconoces que no eres el centro ni que eres lo más importante, sino que simplemente todos colocamos lo que Dios nos coloca. Y la palabra dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora Pedro inicia acá hablándole a los jóvenes y le dice a los jóvenes, qué buenos sus talentos, qué buenos sus habilidades, qué bueno su destreza. Tal vez los jóvenes tienen la mente más fresca que nosotros los viejitos, porque ya hemos pensado mucho, hemos hecho mucho y tal vez las cosas más fácil, pero les dice, pero nunca desprecien las canas, nunca desprecien el consejo, nunca desprecien lo que otra persona está haciendo. Pero aunque inicia con los jóvenes, después nos habla a todos, porque sigue diciendo, y todos. Y cuando habla de todos es de jóvenes, viejos, ancianos, hombres, mujeres. Dice, y todos unos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Así que yo me tengo que revestir de humildad cuando necesito pedirle la ayuda a alguien, cuando necesito reconocer a alguien que no sé algo, que necesito que me explique o que necesito que me ayude. Pero otras personas también necesitan revestirse de humildad cuando se acercan a otro para decirle yo también necesito, porque tal vez voy a coger a Mateo que está acá conmigo y digamos que él en su tema matrimonial necesita recibir un consejo y él puede venir con humildad y tal vez yo le puedo decir sí, mira, es esto y esto y esto y esto, pero tal vez en otro momento determinado yo necesito con humildad ir a Mateo y decirle, Mateo, yo no sé cómo se soluciona esto, ¿me puede explicar? Y entonces habla de que todos tenemos que tener un corazón humilde, pero a la vez un corazón generoso, porque actúa en el doble sentido. Entonces cuando alguien viene en humildad a mí, mi respuesta es en generosidad, y cuando yo voy en humildad a otra persona, lo que espero es que la respuesta de esa persona sea una respuesta generosa.
Y eso es lo que marca la diferencia con el mundo, porque muchas veces hay gente que va con humildad, pero encuentra prepotencia, encuentra arrogancia, encuentra soberbia. Nunca, nunca manipules a alguien porque le ayudas. No te acostumbres a estar diciéndole a la gente porque yo hice por ti, porque yo te di, porque yo tal cosa, porque tú no hiciste nada. Simplemente fuiste un instrumento de Dios. Quien merece la gloria es el Señor. Y te dio la oportunidad de tener el consejo apropiado, o te dio la oportunidad de tener el dinero que se necesitaba, o te dio la oportunidad de poder albergar a alguien en tu casa, o te dio la oportunidad de poder invitar ese plato de comida, pero fue Dios el que te dio la oportunidad y tú lo hiciste y obedeciste a lo que Dios te estaba pidiendo. Pero nunca quieras que la gente te reconozca, nunca estés haciendo algo para esperar que la gente lo haga por ti, porque eso no es humildad. Y cuando tú recibas, también recíbelo con humildad, porque no quiere decir que entonces tú no seas agradecido. Creo que el ser agradecido también es un acto de alegría. Por eso cuando el domingo digo, y gracias jóvenes por estar acá, yo podría decir, no, pues que vengan, son servicios al Señor. No que aman a Dios, pues que vengan. Bueno, creo que eso sería una actitud soberbia mía, porque Mateo y Laura muchas veces que han predicado han dicho, no servimos al pastor, servimos a Dios. Y yo lo sé. Pero eso no implica que yo no pueda ser agradecido. Eso no implica que yo no diga gracias, chicos, por tomarse su tiempo. Gracias, chicos, por exponerse en salir a la calle y venir hasta el templo. Entonces, ahora piénselo en su contexto familiar. Piénselo en su contexto laboral. Piénselo en su contexto de sociedad. Entonces Dios pide que seamos humildes. Dios pide que tengamos siempre esa actitud, que puede ser que hoy yo sea el que pueda dar el favor, pero tal vez mañana sea el que lo pida. Tal vez sea yo mañana el que necesite extender la mano para que alguien me levante. Y entonces acá se aplica la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que yo siembro hoy, tal vez lo recoja mañana. Lo que yo siembro hoy, tal vez mañana alguien me lo va a retribuir en bendición. Así que la humildad no es algo externo, sino que viene desde una mentalidad de mansedumbre. Y me devolvería al versículo anterior donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces el modelo del mundo es un modelo de egoísmo. El modelo del mundo es un modelo donde yo soy el que recibe el beneficio, donde primero se piensa en mi necesidad, donde yo soy el que estoy de adelante. Y entonces muchos de los problemas que vemos en los matrimonios, muchos de los problemas que vemos en las sociedades en las que vivimos, es porque todos están pensando en primero yo. Mi pensamiento, mi postura, lo que yo diga, lo que yo hable, pero nunca estamos pensando en función de otra persona, o de escucharlo, o de honrarlo, o de ayudarlo. Y las tres cosas que acabo de mencionar pueden mostrar un corazón humilde, un corazón de entrega. Así que empieza desde cambiar esa mentalidad para tener una mentalidad de una mansedumbre, de aprender a no pensar que soy mejor que nadie, sino siempre tener una actitud de aprendizaje. Creo que hacemos más cuando escuchamos que cuando hablamos. Creo que hacemos más cuando nos acercamos a alguien que tiene conocimiento y podemos aprenderlo. Creo que somos humildes aún cuando nos acercamos a un niño y de un niño podemos aprender una lección, podemos entender que tiene algo para darnos y algo para brindarnos. Así que es bien importante esta parte, reconociendo que nosotros no éramos dignos de tener lo que se nos ha otorgado, sino que simplemente fue por la bendición de Dios. Así que inconsciente o conscientemente, la humildad es algo que nosotros debemos desarrollar como una virtud. Yo necesito desarrollarlo. Yo necesito empezar a desarrollar esa virtud. Yo necesito empezar a doblegarme a mí mismo al orgullo, a identificar cada día, cada momento. ¿Estoy actuando con humildad o estoy actuando con arrogancia? ¿Estoy actuando desde el amor de Cristo o estoy actuando desde mi propio pensamiento egoísta, desde mi propio pensamiento en donde yo soy primero? ¿Cuántas veces nos cuesta compartir lo que tenemos con otros? ¿Cuántas veces nos cuesta poder compartir con otras personas lo que Dios nos ha dado? Y a veces es triste porque vemos eso muy ligado a situaciones cotidianas de la vida.
Termino con mi tercer punto porque como siempre se me va el tiempo. Dice, la humildad reconoce que los talentos son para el servicio y no para la búsqueda de reconocimiento. Así que lo voy conectando con lo de mañana, pero la humildad reconoce que Dios nos ha dado talentos, porque entonces acá viene esto. Entonces, digamos que a mí me ha dado un talento en ser psicorrígido, en manejar cuadros. Listo, ese es mi talento. Pero que yo tenga ese talento no quiere decir que tenga todos los talentos. Ni quiere decir que este sea el talento más importante. No es un talento que es bueno, pero tal vez yo no tenga otro que tiene otra persona y que también es bueno. Y que también me puede contribuir a mí, que también me puede dar a mí algo de beneficio. Así que cuando yo entiendo que el talento que Dios me dio fue para servir a otros y no para buscar el reconocimiento, entonces va a ser una bendición. Voy a colocarlo en el contexto de los artistas. Entonces los artistas trabajan en función de los aplausos, en función del reconocimiento, en función de que un auditorio se ponga en pie y los aplaudas porque son expertos en qué sé yo, en tocar un instrumento, tienen una voz prodigiosa. Bueno, en estos días lo hemos hecho porque lo hemos reconocido, pero ¿cuántas veces nos hemos levantado a aplaudir a un hombre de la Cruz Roja? O a un médico que salvó una vida, o a una persona que nos salvó de una catástrofe, porque tal vez no es visible. Y entonces esas personas que reciben el aplauso pueden llegar a generar en su corazón soberbia. Y resulta que no, necesitamos tanto del arte como necesitamos tanto del médico, como necesitamos tanto del contador, como necesitamos tanto del pastor. Somos personas que hacemos parte de una sociedad y en la sociedad cada uno aplica algo que va a aportar a esa sociedad, que va a bendecir a esa sociedad y va a permitir que crezcamos como sociedad. Así que antes de pensar que algo se da para el reconocimiento, mañana los hombres que me están escuchando no se pueden perder el tiempo de oración. Y estábamos hablando como cuando hacemos de una carencia nuestro Dios, como cuando hacemos de una carencia algo que busca ser idolatrado y perdemos el contexto de lo que Dios ha determinado. Así que en los siguientes versículos que vamos a estudiar, Pablo nos va a hablar acerca del servicio a la iglesia y nos va a explicar que según la voluntad Él nos ha dado habilidades, Él nos ha dado talentos. Entonces aquí es donde yo digo, muchas veces fallamos porque ay, yo no canto como Mateo, ni toco la guitarra como él, qué tristeza, y ando deseando lo que él tiene sin mirar que tal vez en mí hay cosas que Dios me dio a mí. Entonces yo debo mirar es que Dios me dio a mí, explotar lo que Dios me dio a mí, colocarlo al servicio de la iglesia, así como Mateo puede tomar su don y colocarlo como él lo hace al servicio de la iglesia. Y entonces cuando él no tiene más alto concepto, ni yo tengo más alto concepto, sino los dos entendemos que lo que hacemos sirve a la iglesia. Bueno, ¿quién es beneficiado? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es glorificado? El nombre de Cristo. Básicamente esa es la humildad, básicamente es lo que Dios nos está pidiendo. Pero la traducción en lenguaje actual nos habla más claro acerca de la actitud, porque en el versículo 3, la segunda parte, lo explica o lo escribe así la Nueva Traducción Viviente. Por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse en ustedes mismos según la capacidad de Dios que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, un don o una habilidad que hemos recibido no es para sentirnos grandes, no es para sentirnos los meros acá en el ambiente, sino simplemente con la actitud de servicio. Dios me da el privilegio de servir. Muchos de los que me están escuchando saben que algo con lo que el pastor molesta constantemente es que el pastor está diciendo, cuando alguien me dice, es que tengo que servir, y yo digo, ¿tiene que servir o es un privilegio? Y sí, lo hago de cansón y me vuelvo como está fastidioso con el tema, pero es porque para mí es importante entender que no tengo que hacer algo. O sea, para mí no es que tengo que estar todas las noches frente a la iglesia. No es que tengo. Es un privilegio que Dios me da. Es un privilegio que Dios me permite estar acá sirviéndoles a ustedes. Y tal vez usted tenga otros privilegios con los que puede servir a su familia. Pero entonces no exija que otra persona haga lo que usted quisiera. Más bien aproveche lo que cada uno puede dar conforme a la gracia que Dios le ha dado.
Entonces no es para engrandecerme, sino para el servicio de los hermanos. Primera de Pedro, termino con esto, 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre solo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores de la multiforme gracia. Muchas formas, muchos aspectos donde Dios nos ha dado para servir. Cada uno sirve de una manera diferente. Cada uno entrega su talento y entrega su don de una manera diferente para que pueda servir a la obra del Señor. Y entonces debemos entender que esa habilidad es una gracia otorgada por Dios, pero que es para el servicio del cuerpo y no para sentirme mejor o para sentirme superior o para sentirme único por encima de las demás personas. Entonces, hoy yo les invito a que permitamos que Dios coloque en nuestro corazón su humildad, pero que empecemos por nosotros exigirnos a nosotros mismos tener esa mentalidad de mansedumbre y empezar a bajarnos. Bájese. Hoy identifique en qué áreas usted puede estar mostrando orgullo. Hoy identifique en qué áreas usted puede estar mostrando soberbia. Identifique, como dije al principio del mensaje, en qué áreas puede estar mostrando egoísmo. Y dígale: Dios, hoy yo quiero cambiar de actitud, cambiar de pensamiento y servirte a ti. Déjeme orar por esta palabra. Dios, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque tu misericordia es para siempre. Hoy te pedimos que nos des un corazón de humildad y que nos lleves a entender que la humildad inicia desde la sujeción, que es nuestro punto de equilibrio, Señor, para no creernos más de lo que debemos ser, Señor, y que podamos entender que cada talento y cada habilidad que tú nos has dado es para el servicio, primeramente, seguramente, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, pero también del entorno en el que estamos, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante tuya, Señor. Te doy gracias porque sé que tú escuchas nuestra oración, Señor. Y por lo menos acá donde yo estoy no estoy escuchando ningún cacerolazo, así que gracias te doy, Dios, por calmar el ánimo, por cambiar el ambiente y permitir, Señor, que nosotros como cristianos busquemos más bien tu rostro en oración, clamando a ti, Señor, por un equilibrio, por una estabilidad de nuestra sociedad, no solamente a nivel de la pandemia, Señor, sino de todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, Señor, y que haya sustento en los hogares. Oramos por aquellas familias que pasan hambre, necesidad, y te pedimos que nos lleves a ser sensibles para poder llevar la ayuda a los lugares que podamos ir para brindar, Señor, esa bendición que viene de ti. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos y te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Solamente decirles que quiero escuchar sus comentarios. Acá veo un amén de mi Satu, así que gracias, Satu, por estar allí conectada, y espero que todas las personas que están en este momento puedan colocar. Satu dice: sí, pastor, gracias a Dios. Por acá tampoco, bueno, gracias a Dios que tampoco hay cacerolazo allí, así que los bendigo y espero que todos estén bien y que dejen sus comentarios, que haya sido de bendición. Gracias a todos los que son fieles con sus diezmos y sus ofrendas, y recuerden que estamos pidiéndole que usted sea fiel, porque es de la manera como podemos sostenernos. Dios ha sido bueno, nos ha permitido mantenernos, pero le invito a que usted siga con esa fidelidad, y que Dios prospere, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su hogar, bendiga sus manos, y que nunca falte la provisión en su hogar. Hombres, hoy todos los hombres recibieron una invitación del pastor. La mandamos a las primeras horas de la tarde. Si alguien no la ha recibido, envíeme a mí un mensajito y yo le mando la publicidad. Mañana tenemos nuestra reunión desde las 5 de la mañana. Mañana sí es a las 5, ayer me equivoqué. 5 de la mañana, hombres, de 5 a 6 de la mañana. Ya tienen el link, ya tienen los datos para entrar, así que los espero a todos, ¿de acuerdo? Y en la noche nos vemos en nuestro ICAS en casa. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por conectarse, y que el Señor nos ayude a crecer cada día en su obra. Feliz noche, que descansen, y nos vemos mañana los hombres en la mañana y en la noche con toda la iglesia en nuestro ICAS en casa. Feliz noche.